El periodo menstrual es gran parte de nuestra vida como mujeres y una gran oportunidad para conocernos más y escuchar a nuestro cuerpo. En este episodio nos acompaña Elena Sofía, quien nos explica qué es el método sintotérmico, cuáles son los factores que nos ayudan a conocer nuestra ventana de fertilidad, quién lo puede usar y cuáles son las ventajas sobre otros métodos anticonceptivos. Si quieres conectar más con tu cuerpo y aprender sobre tu fertilidad de manera natural, no te pierdas el episodio. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos al inicio de esta cuarta temporada de Tu Cuerpo Habla. Ya saben que aquí nos gusta traerles temas que nos ayudan a generar la conexión corporal, que el episodio, bueno, no es cierto, el episodio más bien, hace 2 temporadas fue que hablamos del ciclo menstrual, las fases, y había un tema que les habíamos prometido que íbamos a traer, que era justo el del método sintotérmico, y en esta cuarta temporada por fin lo traemos y traemos a una invitadaza que ya sabrán que también tiene su podcast, pero no sé, Lau, si nos quieras decir algo antes de empezar a hablar con nuestra invitada que tenemos el día de hoy. Hola a todos, pues agradecer a quienes nos escuchan y obviamente a nuestra invitada por su tiempo de estar aquí. Antes de empezar a grabar, justo le decía, es un tema que creo que según yo sé las bases, pero seguro no sé nada, pero estoy confundida. Entonces, súper emocionada de todo lo que puedo aprender hoy. Muchas gracias. Pues bueno, les platicamos un poquito más de quién tenemos al día de hoy. Ella es instructora certificada de métodos de regulación natural de la fertilidad, especializada en cuidado de la fertilidad y del ciclo menstrual, y aparte es cofundadora de Sintotérmicas en Red. El día de hoy nos acompaña Elena Sofía Zambrano. Bienvenida, Elena, Tu Cuerpo Habla. Ay, hola, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, que la verdad es que creo que va muy de la mano con lo que, pues con lo que va nuestro podcast, que es de que al final el cuerpo nos habla, ¿no? Y el método sintotérmico creo que es entender el lenguaje real de lo que es el ciclo menstrual. Y entonces yo que supe fue como, me parece increíble. Las primeras veces que lo escuchaba era, es que puedes saber cuánto produciste, bueno, más bien si produciste suficiente progesterona, así, yo, ¿qué? O sea, yo quiero saber más. ¿Cómo? Ajá, sí. Sí. Oye, Sí. es justamente eso. De hecho, muchas de las veces cuando las educadoras de este método queremos explicarlo como en las palabras más sencillas posibles y en la menor cantidad de palabras, decimos justamente, tu cuerpo te habla y te vamos a ayudar a entenderlo, tu ciclo te habla y te vamos a ayudar a entender ese nuevo idioma, ¿no? Así que básicamente es eso. Sí. A mí lo que me impacta es que creo que como sociedad todavía tenemos, digo, no sé, ¿no? Yo ya soy una adulta, pero al menos yo cuando crecí, o sea, el ciclo menstrual casi ni se mencionaba y no te enseñaba nada. O sea, y todo lo que puedes ir aprendiendo de tu cuerpo y cómo te puedes ir conectando con tu cuerpo cada mes, porque también cada mes puede ser muy diferente. O sea, a mí eso es lo que me impacta, que todavía siento que hasta el tema ciclo menstrual sigue siendo un poco tabú. Y qué absurdo, ¿no? Porque Sí. es una parte tan grande de la vida de una mujer, o sea, es una parte tan intrínseca, tan poderosa por tantos años, o sea, que es absurdo que no lo conozcamos bien, que sea un tabú, que haya tan poca educación. Así que sí, yo me empiezo a apasionar, o sea, a mí me empiezan a decir esto y me empiezo a apasionar. Agárrenla. Sí. Oye, y a mí me causa mucha curiosidad, ¿cómo fue que encontraste el tema o cómo terminaste? Primero yo creo que toca lo personal, no sé, y luego ya empezaste a ser educadora, pero me gustaría saber un poquito más de tu historia. Mira, a mí el método sintotérmico me escogió, yo no lo escogí, son mi historia es de esas historias que como que me escogieron para esto, así lo siento yo. Eh, empecé una relación de pareja que sentí, bueno, que es mi ahora esposo, pero en ese momento yo dije, esto va en serio, no quiero usar por siempre un condón con una pareja, no me hace sentido nunca poder vivir una relación sin condón, ¿no? Pero no me hacía nada de sentido tomarme anticonceptivos hormonales o ponerme un dispositivo en el cuerpo. Entonces estaba en ese punto en el que, ok, no puedo seguir por siempre con un condón y ahora ya esta relación parece que va a ser como en serio.
¿qué hago? Y estaba yo como que en mi cabeza empezando a preocuparme por eso. Y me recomendaron un libro, me cayó el cielo, me recomendaron un libro, que es un libro que muchas mujeres de ahí conocen el método sintotérmico, se llama Taking Charge of Your Fertility. Y leerlo me abrió la cabeza y me puso la vida de cabeza, o sea, literal me cambió la vida, porque yo en ese momento me dedicaba a otra cosa, yo trabajaba en festivales de cine, o sea, nada que ver, yo estaba viviendo en Francia, tenía un trabajo en el Festival de Cannes, o sea, nada que ver, de verdad, yo me había ido dirigiendo profesionalmente a otra cosa, pero me estaba enfocando mucho en mi experiencia de ser mujer. En aquel entonces, bueno, estoy hablando de historia ancestral, cuando las personas teníamos como un blog, ¿no? Recién empezaba internet y todo el mundo tenía su blog y yo tenía un blog y escribía mucho sobre mi experiencia de vivir en el extranjero y ser mujer. Y me fui metiendo mucho en esto de ser mujer y justo en eso me recomiendan este libro y me pone de cabeza mi relación con mi cuerpo. Y empecé a tener como una crisis profesional de, oye, mi trabajo es muy, muy chido, ¿no? Pero no siento que sea mi vocación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de ahí me tocó que yo empecé a recomendar, bueno, empecé a usar este método de manera personal. Confié en este método súper rápido porque leí el libro, entendí la ciencia detrás. Dije, esto es científico, o sea, esto no son como cosas súper hippies y eso que yo tengo bien mi lado hippie, pero yo dije, esto es real, ¿no? Y lo empecé a poner en práctica y vi que funcionaba y empecé a hablar con todo el mundo de esto. Es que tienen que saber, todas las mujeres deberían de saber esto. Y me empezó a suceder que me decían, Elena, enséñame, yo no aprendo bien de libros, o Elena, enséñame, yo no entiendo inglés y nada más hay libros en inglés, Elena, enséñame, enséñame. Y yo ya tenía background, ¿no? De trabajar un poquito como en profesora o maestra. Entonces fue como que la vida me llevó a eso, ¿no? Ahí todo confluyó en ese momento, ¿no? Que ya tenía experiencia enseñando, que estaba metiéndome al mundo de la mujer, que la gente me lo pedía, que tenía una crisis laboral. Y aquí estoy, muchos años después, más de una década después de dedicarme a esto, de muchos estudios después. Y el método me escogió a mí, o sea, no hay de otra, ¿sabes? O sea, ¿te recomendaron el libro estando allá en Francia? ¿Fue que una Ajá. mexicana o una...? Sí, una mexicana, sí, que Wow. realmente ni usa el método, o sea, son de esas cosas que, Por casualidad te dijo. ajá, o sea, de verdad, la vida me escogió un poco como, ok, tú eres para el método sintotérmico y Ah, qué Wow. padre. trabajo, Wow. sí. Qué Lau y yo padre. también somos un poco hippies, tenemos nuestro lado hippie, también creemos que a veces las Sí, cosas te escogen más bien a ti, sí, Cierto, sí. totalmente. ¿verdad? Oye, una pregunta, Elena. ¿De este libro ya existe la versión en español o sigue solamente en inglés? Sí, sí, ya existe la versión en español, creo que se llama Tu Fertilidad. Luego lo Me buscamos. cuesta un poco hablar del libro porque por un lado lo amo porque gracias al libro descubrí el método y empecé a meterme en este camino, Ok. pero no lo encuentro que sea la mejor herramienta para aprender el método. O sea, es una excelente Ok. herramienta para entender la ciencia detrás del método, pero no es Ok. la mejor herramienta didáctica. Entonces, pero sí, hay quienes lo aprenden así. Yo lo aprendí así la primera vez antes de educarme en esto ya formalmente, ¿no? Y es un libro maravilloso, Tu Fertilidad, creo que se llama. La autora es Toni, T-O-N-I. El apellido es Weschler, W-E-S-C-H-L-R, me parece que así se escribe. Pero Súper, si lo buscan, lo van a encontrar. súper. Muchísimas Igual se gracias los para ponemos en dejar. las notas del episodio, ¿no? Ujú. Y Elena, para nosotras las que creemos que sabemos o los que de verdad dicen qué es el método sintotérmico, pero tienen la curiosidad de conocer su cuerpo a través del ciclo menstrual, cuéntanos cómo explicarías el método sintotérmico. Bueno, el método sintotérmico es un método de reconocimiento de la fertilidad. Quiere decir que nos va a enseñar a reconocer qué días estamos fértiles, porque algo que nos enseñaron súper mal en el colegio es que te puedes embarazar cualquier día del ciclo, y eso es, o sea, la mentira más grande. Hay días en los que es realmente imposible embarazarte, fisiológicamente no es posible un embarazo, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos una ventana de fertilidad en el ciclo, y el método lo que hace es enseñarnos a leer las señales que nos da nuestro ciclo para entender si estamos en esa ventana o no, si nos estamos acercando a ella, si estamos entrando a ella, si estamos en esa ventana o si ya la podemos cerrar. Entonces lo que hacemos es aprender a leer, les llamamos biomarcadores, que básicamente pues es una palabra
más elegantiosa para decir señales del cuerpo, señales, en este caso señales específicas del ciclo menstrual. Nosotros leemos 3 biomarcadores principalmente. Uno es el moco cervical, ¿no? Que es el flujo, que bueno, me puedo meter aquí en un tema más complejo, pero no, mucha gente le llama flujo vaginal, no es exactamente lo mismo, o sea, es un flujo que sale por la vagina, pero específicamente viene del cérvix o cuello del útero, ¿no? Y que refleja súper bien lo que está pasando con nuestros estrógenos y nuestra progesterona. Entonces leemos esa señal, aprendemos las técnicas para leerlo, aprendemos qué tiene que ver el estrógeno y la progesterona y qué hacen en nuestro cuerpo y en nuestro ciclo. Aprendemos a leer otro biomarcador que es la temperatura basal, es la temperatura que tiene tu cuerpo al despertar, porque resulta que las mujeres tenemos nuestra temperatura basal y después de ovular se vuelve más alta nuestra temperatura del cuerpo. Y esto tiene una razón, ¿no? Es como, nosotros lo vemos en algunos animales, ¿no? En las gallinitas empollando a los huevitos o así, que necesitan calorcito. Bueno, lo mismo, el cuerpo de la mujer después de ovular tiene esta como ilusión de quizá va a haber un bebé y sube un poquito la temperatura del cuerpo de la mujer por si acaso viene un embarazo, ¿no? Entonces podemos nosotros detectar esa elevación de temperatura que nos avisa hubo una ovulación. Y aprendemos a leer los cambios del cérvix o cuello del útero, o sea, nuestro cérvix es como una puerta hacia el útero, ¿no? Como una especie de portal que cambia a través del ciclo, no se mantiene igual ni en altura, ni en apertura, ni en textura. Entonces nosotros podemos aprender a sentir las diferencias y entender si estamos en esta ventana de fertilidad o no estamos en ella. Todo esto, o sea, quiere decir que la chica que aprende el método sintotérmico tiene que aprender, uno, cómo funciona el ciclo, cuáles son las hormonas principales, cómo cambian, y luego cómo eso cambia nuestros biomarcadores, cómo los vamos a estudiar o a entender, ¿no? Cómo los vamos a ir a registrar, los vamos a ir graficando o registrando en una hoja, y cómo interpretar toda esta información, ¿no? Porque lo que hacemos es recabar un montón de información y finalmente la interpretamos con ciertas reglas. Se escucha quizá más complicado de lo que realmente es, pero es súper interesante porque es un método completamente basado en ciencia, en la fisiología, no solo del cuerpo de la mujer, sino de la fertilidad masculina también. Y que incluso yo creo que hasta terminas encontrando tus propios, como, no sé, como indicadores, ¿no? De que viene la ovulación o así. Más allá de estos que son basados en ciencia, como que yo creo que hasta identificas los propios tuyos. Claro, lo que pasa es que, mira, nosotros lo que enseñamos son biomarcadores que les llamamos primarios, ¿no? Que son estos 3 que les expliqué. Explicamos algunos que son secundarios, como por ejemplo el típico dolorcito que algunas mujeres sienten, como, ay, me dolió, yo creo que voy a ovular. Y hay otros que ni siquiera no son ni primarios ni secundarios, pero ya tienen que ver con, claro, conocerte, estar muy conectada contigo, como sentir más deseo sexual o sentirte más sociable o, ¿sabes? O sea, hay un montón de cosas que una puede ir notando. Ahora, como el método es un método y es científico, nunca te va a decir como, ay, te sientes súper sociable y sentiste un dolorcito, ay, ya ovulaste, tranquila, estás infértil, ten todas las relaciones que quieras. Pues no, o sea, el método se basa como, las reglas se basan en la parte más científica de qué está pasando con tu cuerpo. Pero es verdad que este método tiene como 2 lados, ¿no? Tiene el lado que es muy científico, que está basado como en fisiología, en conocimiento, pero te abre la puerta a todo este lado más, si quieres llamarle mágico, hippie, de conexión, que es volver a tu cuerpo, ¿no? Y volver a tu ciclo. Oye, Elena, y cuéntanos, ¿por qué se podría confundir con el método del ritmo? Y para quienes no sepan qué es el método del ritmo. Esa pregunta me encanta y tienen que estar aquí, así que sí, feliz de contestarla. El método de ritmo también se le conoce el método de calendario y es el método natural quizá que todo mundo ha escuchado, que es contar días básicamente. Uno cree que es muy antiguo, pero se sigue usando hoy. La diferencia es que lo usamos en aplicaciones del teléfono, ¿no? Yo tengo una app donde pongo cuántos días me dura el ciclo, qué días sangré y más o menos me calcula el siguiente mes qué días voy a estar fértiles. Y hay mujeres que usan eso como su método anticonceptivo. ¿Cuál es el problema del método de ritmo? Que es un cálculo, está suponiendo, está observando cómo tienden a ser tus ciclos y suponiendo que tu ciclo actual va a ser igual,
O sea, es una predicción. El problema es que nuestro ciclo es un reflejo de todo lo que estamos viviendo, en nuestra alimentación, nuestras emociones, los niveles de estrés, si nos enfermamos, si viajamos, o sea, todo eso nos va a afectar el ciclo. Y si nosotras no ponemos atención, por más que seamos súper regulares y la típica mujer que tiene sus ciclos como relojitos, a lo mejor tiene un mes donde le pasó algo, no sé, la corrieron del trabajo y se súper estresó y va a cambiar su ciclo ese mes. Y su aplicación, su método de calendario no va a saberlo porque no sabe que está estresada y está basándose en cálculos, entonces no le va a calcular bien su ventana fértil. Entonces es un método que tiene pues muy baja efectividad. Yo no lo recomiendo para una persona que realmente quiere evitar un embarazo. Es un método, no digo que cero efectividad, pero muy baja efectividad. ¿Por qué se confunde con el método sintotérmico? Bueno, es una mezcla de varias cosas. Primero, que el método sintotérmico no se enseña en las escuelas de medicina y que por mucho tiempo los métodos naturales se han englobado como en una sola categoría. Entonces, generalmente, cuando una persona va a escuela de medicina, les van a decir métodos naturales, no son muy efectivos, tienen una efectividad de tanto, y esa efectividad que les dan es la del método de calendario, la de ritmo. Y no funcionan, y la mujer tiene que ser súper regular y listo. Pero la realidad es que son dos métodos que lo único que tienen en común es que son naturales, ¿no? Pero podemos poner en la misma categoría el coito interrumpido, es un método natural que no tiene nada que ver con contar días en un calendario, que no tiene nada que ver con estar tomando tu temperatura y viendo tu moco cervical todos los días. O sea, entonces hay como una confusión de que todos los métodos naturales son iguales. Y el otro problema quizá viene de que el método de calendario igual tiene su mérito. Hace más de 100 años que se descubrió este método, que es cuando es tan reciente que entendemos mejor el ciclo menstrual, es impactante. O sea, recién fue hace unos 100 años que se entendió que primero sucede la ovulación y como consecuencia de ello sucede una menstruación. Y los doctores que descubrieron eso se basaron en eso y crearon el método de ritmo calendario. Y gracias a ese descubrimiento es que se pudieron descubrir los métodos de reconocimiento de fertilidad, como es el sintotérmico, o quizá hayan escuchado el método Billings, que también es bastante famoso. Entonces, por eso se confunde, porque es que gracias al calendario se pudimos construir, ¿no? Nuevo conocimiento, pero no es lo mismo, son métodos bien diferentes. Y desgraciadamente con este tabú luchamos un montón, ¿no? Porque las mujeres llegan con su gine, oye, ¿cómo te estás cuidando? Método con el sintotérmico. Y es muy común que les digan, no te va a funcionar, tiene una efectividad de como 70%, lo cual no es verdad. Necesita ser regular, lo cual no es verdad. O sea, todo lo que aplica al método de calendario se lo adjudican, ¿no? Al sintotérmico, pero son dos métodos diferentes. Ay, no, es que dices eso y me acuerdo de tu meme. Es que Aliana tiene unos memes padrísimos en su página. Ahorita se los vamos a compartir, pero es que sí, muchas ginecólogas no están todavía enteradas. Yo, o sea, de hecho es algo que no, incluso no me gusta compartir. Por ejemplo, cuando fui a donar sangre, no, o sea, como que me preguntaban con qué método quisiera o planeaba cuidarme y ni siquiera quise mencionar sintotérmico porque ahí empiezan a lo mejor cuestionar, no saben, no así, es como, pues, ¿para qué entrar en tanto? Es todo un tema. Es todo un tema. Sí. Oye, Elena, nada más rapidísimo, ¿crees que no se enseñe en las escuelas de medicinas, mi mente, por industria farmacóloga o por qué crees que pase eso? Se lo estás preguntando a la persona, no sé si correcta o incorrecta. Sí, la respuesta para mí es sí, porque la industria farmacológica y de los anticonceptivos es muy poderosa. Sí, yo creo que hay un tema detrás ahí. Y generalmente las escuelas de medicina que enseñan esto a los médicos son escuelas que vienen de una tradición católica, porque en el catolicismo pues tienen este tema de estar en contra de los métodos anticonceptivos y de hecho los métodos como el sintotérmico, los doctores que los desarrollaron, todos eran muy católicos. Entonces, también por ahí viene que gente que cree que es solo para católicos o que si los usas tienes que ser católico y nada que ver. Hoy en día se usan como de muchas maneras diferentes y de personas de todo tipo de creencias.
Pero sí, detrás de esto hay una industria muy poderosa que vende mucho empastillando mujeres. Wow. Oye, espero que no perdamos muchos, muchos oyentes por lo que voy a decir. No Pero pasa yo que nada. crecí o sea, yo crecí en escuela católica toda mi vida. Y sí, yo digo que me hicieron mucho daño en todo este aspecto de la conexión con mi cuerpo, del ciclo menstrual, de mi sexualidad. Y te dicen, sí, no tomes anticonceptivos, pero no te dan otra opción. Nunca te enseñan bien, ni siquiera el método del ritmo, nunca te lo enseñan, porque es algo que es, ¿cómo vamos a hablar de eso? O sea, no, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que sí hace mucho daño al menos donde yo crecí, sí me hizo mucho daño y no te Mm, enseña nada. Eso es lo peor, Y o que no te sea, dan opción. curiosamente surgió sí, había escuchado que había surgido, como que había habido esta iniciativa por parte de la Iglesia Católica como para empezar a enseñarlo. Y sí. curiosamente sí, no te lo hablan, porque yo también fui en escuelas católicas, pero nunca te hablan de esto. Sí, hay una situación ahí súper extraña porque la realidad es esa, que se desarrolló por médicos que eran súper creyentes católicos, y que estaban como siguiendo por ahí a lo mejor algo que estaba diciendo el Papa por allá en los años 50, 60, Ujú. de que no usaban anticonceptivos y se pusieron a desarrollar y como a meterle Mm, investigación al cuerpo de la mujer, que por un lado fue maravilloso, ¿no? Pero claro. hoy día vale la pena saber que uno puede usar estos métodos si tiene como una convicción muy católica, o si no eres ateo, o si tienes otra religión, o si lo que sea. Lo único que tiende a cambiar es cómo manejas la ventana fértil. O sea, el método lo que hace es avisarte, estás fértil, estás en tus días fértiles. Y si tú quieres evitar un embarazo, pues tienes que decidir cómo manejar eso. Entonces, lo que propone la gente que quiere seguir la filosofía católica es abstinencia absoluta, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque están en contra también, por ejemplo, de un preservativo. Pero, por ejemplo, las personas que no van por ahí deciden usar preservativos en su ventana fértil o deciden tener prácticas sexuales alternativas que no involucran penetración, ¿no? Básicamente, otro tipo de caricias, o sea, entonces hay diferentes maneras de manejarlo ya dependiendo de las creencias de la pareja y a mí eso me encanta. Entonces yo tengo alumnas que llegan a mí porque me dicen, soy muy católica y quiero seguir lo que dice mi iglesia, y hay gente que llega a mí porque dice, soy súper ecologista y no me gusta el contaminar con condones y con los plastiquitos en donde vienen las pastillas, y gente que llega conmigo porque está cansadísima de los anticonceptivos. Entonces, mira, yo recibo a todo el mundo con los brazos abiertos. Ay, yo llegaría diciéndote, quiero conocer o conectar más con mi cuerpo. Sí. Oye, Elena, ¿y para quién dirías que es el método sintotérmico y para quién no? Y justo retomando un poquito lo que decías de, puede haber esta creencia de que no es para mujeres que son, que no son regulares, ¿no? Por ejemplo, no sé, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿sería para ellas, para quién sí, para quién no? Es súper bueno preguntar eso porque hoy en día hay tanto síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero Ujú. la realidad es que no es necesario ser regular para usar este método, justamente porque no llevamos un calendario, sino hacemos una observación en tiempo real. ¿Qué me dice mi cuerpo hoy? ¿Qué está pasando con mis hormonas y con mi ciclo hoy? Nosotros aprendemos esta danza que hace el ciclo menstrual y podemos decir, estoy aquí, en esta parte de la coreografía, ¿no? Entonces, no importa si tu ciclo es muy largo, porque a lo mejor te cuesta ovular porque tienes ovario poliquístico, entonces tienes ciclos de, no sé, 90 días, ¿no? Estás ovulando cada 3 meses, algo así. No importa, porque tú haces exactamente la misma danza, pero más lento, vamos a decir, te cuesta más una parte de la danza, que es la parte que te lleva a ovular. A una mujer a lo mejor le cuesta generalmente 2 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas, a lo mejor a ti te cuesta 3 meses, pero es la misma danza. Entonces nosotros aprendemos a entender eso, y no importa en qué momento del ciclo, no importa en qué día estás, porque tú vas entendiendo qué está pasando hoy. Ah, ok, sigo infértil. Puedo ir en mi día 25 del ciclo y sigo infértil porque yo tengo ovario poliquístico y me cuesta un montón ovular. Listo, ok, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo puede usar mujeres con ovario poliquístico, con endometriosis, con ciclos muy irregulares, muy cortos, muy largos. Son como las preguntas típicas, mujeres que acaban de tener que pasar por una pérdida gestacional o un aborto.
o sea, básicamente que acaban de dejar los anticonceptivos y tienen como ese desequilibrio por unos meses después de dejarlos. O sea, realmente lo puede usar cualquier mujer con el aprendizaje correcto, porque sí hay situaciones donde es un poquito más complejo usarlo. Si tienes ciclos más sencillos, va a ser más sencillo usar el método, eso es una realidad, ¿no? Entonces, con el aprendizaje correcto, aprendiendo bien, cualquier mujer lo puede usar. Yo diría que ¿quién no lo puede usar? Alguien que diga no quiero, no voy a tener o sea, no me gusta la palabra disciplina, porque esa es la otra mentira que nos hacen creer, como que tienes que ser súper disciplinada. No, pues tienes que llevar un estilo de vida, tienes que hacerte nuevos hábitos, eso es todo, pero así como uno se hace el hábito de lavarse los dientes todos los días, te puedes hacer el hábito de tomarte la temperatura todos los días, de revisar tu moco cervical cuando vas al baño, no se te olvida limpiarte cuando vas al baño, no se te olvida ver tu moco cervical, o sea, son mini hábitos que tienes que incorporar. Pero yo entiendo que hay quien dice, no quiero, bueno, pues para ti no es el método y todo bien, o sea, está bien que no sea para ti. Y la otra sería para personas, no sé, que están en una situación que a lo mejor no están en plena conciencia. Una mujer con alcoholismo o con temas psiquiátricos fuertes que va a estar en una situación en la que no va a poder decidir conscientemente o llevar el método bien, pues ahí definitivamente no es para ella. Pero quitando situaciones así, el método se puede usar. Hay reglas especiales para posparto, en ese momento en el que ya tuvimos al bebé, pero aún no vuelven nuestros ciclos. Para la perimenopausia, ¿no? Cuando nuestros ciclos empiezan a cambiar antes de la menopausia, o sea, se puede usar realmente cuando queramos. Incluso me parece súper beneficioso para mujeres que tienen SOP y que quieren embarazarse, ¿no? Porque pienso que si no se siguen el del ritmo o una aplicación, pues va a ser súper frustrante porque te va a calcular algo ahí súper extraño, Sí. pero que si lo haces realmente vas a saber cuándo es tu fertilidad, va a ser más fácil que puedas lograr un De embarazo. hecho, es mi experiencia con muchas mujeres, porque no es raro para mí trabajar con mujeres con SOP. Y sí, muchas de ellas llegan, o sea, bueno, me llegan yo creo 50-50, algunas buscando evitar embarazo y si tienes SOP y quieres evitar embarazo, aléjate del calendario, por favor. Y si tienes SOP y quieres buscar un bebé, o sea, el calendario te va a mandar por un camino completamente diferente. Tú tienes que, como ovulas, te cuesta tanto ovular, es tan importante que estés consciente cuando sí está tu cuerpo intentando ovular para que no te vayas a perder esa ovulación, ¿no? Y me ha tocado trabajar con mujeres así que logran sus embarazos y que ahorita tienen sus bebés y todo maravilloso, ¿no? Creo que sí es súper importante como herramienta en casos así. Qué padre, sí. Wow. Todo lo que podemos llegar a conocer del cuerpo y en diferentes etapas a través de este método. Sí. Quiero preguntar muchas cosas, pero una de las cosas que más me da curiosidad y que queremos comentar y que creo que es pregunta general, ¿cuál sería la diferencia, o más bien, cuál sería la ventaja versus un método hormonal de pastillas? O de parche, o de DIU. Hormonal. Mira, es que son tantas, pero la principal es que ovulas, te permite ovular. Esa es para mí, contra cualquier método hormonal, la ventaja del sintotérmico es que vas a ovular. O sea, son muchas, pero si me quiero quedar con una, hay que ovular, es importantísimo ovular. Desgraciadamente, cuando nos enseñan de la ovulación, nos hacen creer que ovular es solo para hacer bebés. Y es una parte de la por cual ovulamos, ¿no? Ovular es la manera en que las mujeres creamos hormonas que son importantísimas para nuestra salud. Y esas hormonas nos ayudan al bienestar de nuestro sistema inmune, de nuestro corazón, de nuestro cerebro. O sea, ovular tiene un impacto de nuestros huesos. O sea, yo estoy segura que esa osteoporosis que anda por todos lados, a lo mejor no era tanto antes, pero a partir de los 70s, que todo el mundo empezó a empastillarse, de seguro se elevó porque es más fácil caer en osteoporosis si no estuviste ovulando en tu juventud. Entonces, lo que sucede es que cada vez que tú ovulas, estás haciendo salud no solo para hoy, sino para largo plazo. Entonces, si tú ovulaste ahora y llegas a la menopausia, donde dejamos de ovular, todos esos años ovulando generaron como una especie de banquito, de depósito de salud para el futuro. Entonces, es importantísimo ovular y ojalá nos enseñaran eso. No es solo para hacer bebés.
pero además no solo para el bienestar físico, sino para el bienestar mental, y de eso se habla muy poco. Ovular es bueno para la salud mental. Cuando tomamos anticonceptivos hormonales estamos muchísimo más propensas a depresión y ansiedad, y entre más jóvenes empezamos a tomarlo, peor. O sea, chicas que empezaron de 18 años o menos, peor van a caer en como estar súper propensas, ¿no? A caer en ansiedad y depresión. Todo por no estar ovulando. O sea, es increíble cómo necesitamos permitir que nuestro cuerpo haga lo que sabe hacer y por algo lo hace. Entonces, para mí esa es la ventaja número uno. Hay un montón más, o sea, son un montón de cosas. El autoconocimiento tan profundísimo que llega cuando usas un método así. Cosas prácticas como saber cuándo vas a menstruar, ya no te vuelve a tomar de sorpresa la menstruación, porque tú te das cuenta cuándo vas a menstruar, y no solo porque, ay, sentí, sino lo viste en tu gráfico. Cosas tan prácticas como decir, vi que estoy ovulando, ovulé bien, este mes estuve súper estresada y me enfermé y comí muy mal, pero ya ovulé. O ovulé muy tarde, pero yo sé que fue porque este mes tuve un mes muy difícil en mi vida, entonces estoy tranquila. O sea, te ayuda a conocerte, a observar tu salud, a tener este ciclo hormonal que nos hace más creativas, que nos hace más enérgicas, que nos hace más saludables. O sea, es de verdad que, o sea, son un montón de ventajas. Y sabes qué, no sé si tú lo has escuchado con las mujeres que has seguido y acompañado, pero últimamente como entre conversaciones de mujeres me han dicho que con los hormonales se sentían planas, como si no fueran ellas. Y que en el momento en que las deja, es como vuelvo a ser yo, vuelvo a identificar como estas diferentes facetas mías, pero Ujú. sí me han dicho mucho que se sienten planas. Esa es la palabra más común que yo escucho. A mí me han descrito en diferentes palabras, siempre como se refieren a lo mismo, pero plana es la palabra más común que escucho. El no era yo misma, me sentía plana, me sentía como en piloto automático, sin motivación. Es impresionante. Y no solo eso, es que uno empieza como a agarrar el ovillo, ¿no? Y, o sea, no terminas, porque, por ejemplo, hay estudios ahora que demuestran que una mujer que no está ovulando, que está tomando anticonceptivos, escoge a un hombre diferente que al que escogería si tuviera su ciclo natural. Y eso es fuertísimo. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú estás ciclando naturalmente, la química te va a hacer escoger cierto tipo de hombre. Y cuando tú no estás ovulando, te va a hacer escoger un hombre que sea un poco más como amigo y no tanto como una atracción de pareja. Wow. Y hay estudios de esto y les voy a recomendar un libro, pero a mí me ha pasado verlo con alumnas que empiezan el método y, no sé, Elena, dejé las pastillas ayer, voy a empezar el método, y a veces la relación de pareja no lo sobrevive porque hay un cambio en la mujer, porque ella vuelve a ella misma. Entonces, ¿cuántas relaciones fallidas a lo mejor? O que una dice, es que siempre escojo el mismo tipo de patán, ¿no? Y acabo con el mismo tipo de hombre, que a lo mejor no eres tú la que los estás escogiendo. O sea, es muy fuerte todo lo que hay detrás. Si les interesa este tema, hay un libro que se llama This is Your Brain on Birth Control. La doctora, es una doctora que se llama, me parece que es doctora, se llama Sarah Hill, me parece. Es un librazo y te abre los ojos y dices, ok, qué fuerte. O sea, no hay que tomar esa decisión. Si decidimos tomar anticonceptivos, hay que tomarlo entendiendo todas sus posibles consecuencias y entendiendo, y, o sea, estando consciente, ¿no? Decisiones informadas. Lo que a mí me da rabia es que las alumnas llegan conmigo y me dicen, no sabía, Elena, no sabía que no ovulaba, no sabía que ese sangrado no era una verdadera menstruación, no sabía que me iba a afectar mi motivación, mi sentido del humor, no sabía nada de esto, nadie me dijo. ¿Por qué? Porque tú vas con tu médico y te dicen, ay, no pasa nada, y cuando te quieres embarazar la dejas de tomar y listo. Pero no es así. Ay, sí, yo soy de esas que yo creo que si hubiera tenido toda la información, claramente hubiera elegido otro camino que haber tomado anticonceptivos 4 años, ¿no? Y algo yo que noté mucho es mi sistema inmunológico y deficiencias nutricionales, creo que es lo que más noté. Y sí, no sé, o sea, habrá para quien sí, no, ¿qué es esto de no estamos diciendo nadie las tome? Pero que realmente las tome súper consciente de toda la información completa, ¿no? Es eso, a mí me dicen, Elena, tú satanizas las pastillas. No, yo no las satanizo. Yo lo que quiero es que las mujeres tomen decisiones informadas, porque lo que me rompe el corazón es que lleguen conmigo y me digan, yo no sabía esto, y me dijo.
O, por ejemplo, me ha tocado mujeres que empezaron a ponerse el parche y sufrieron de dolor de cabeza, pero unas jaquecas espantosísimas, les hicieron todo tipo de análisis, fueron a dar con todo tipo de doctores a ver qué le pasaba y a ninguno se le ocurrió decirle, oye, ¿estás tomando anticonceptivos? Me ha pasado que es la pareja la que le dice, oye, ¿no serán los anticonceptivos? Se quitan el parche y de pronto se soluciona el problema, ¿no? Cosas así, o tendencia a infecciones vaginales, mujeres que me dicen, es que siempre tengo infecciones vaginales y están tomando anticonceptivos. Los anticonceptivos te desgarran la microbiota vaginal, intestinal, o sea, nadie nos dice esto, ¿no? Lo que yo más he escuchado de pacientes es, o me dio una depresión que de verdad la dejé y ya, se quitó, o también me han dicho, no tengo la misma lubricación y mis relaciones sexuales ya no son placenteras. Sí, afecta la libido también, o sea, eso es lo más irónico, ¿no? Una se lo toma por una supuesta liberación sexual, súper supuesta, porque ni siquiera te da deseo sexual, porque no ovulas y entonces no estás generando buenos niveles de testosterona, que es la que también ayuda, el estrógeno elevado, la testosterona elevada son las que nos ayudan a tener deseo sexual, ¿no? Estamos aplanando eso, es bastante, pues bastante tonto en el fondo. Wow. Todo, escuchándolas, yo solo pensaba, es como retomar el poder, ¿no? A través del método sintotérmico y de ir conectando con tu cuerpo, es como decías, ¿no? Es informarte y pues ya, con todo este poder que tú tienes, con toda la información, es qué quiero para mí, qué quiero para mi cuerpo, incluso para la pareja, ¿no? Porque también me impactó esto que platicabas sobre las parejas de cómo escogieron los hombres. Y cuéntanos un poquito, esta parte que, o sea, que decías, ¿no? Sí, puedes escoger otra pareja, pero ¿qué otros cambios has visto incluso tal vez en la sexualidad, en el líbido, en la reproducción en cuanto a las parejas? ¿Has notado como algún cambio o qué es lo más común que llegas a ver en parejas heterosexuales? Cuando aprenden el método. Sí. El cambio que más me gusta es que el hombre abre los ojos y se acuerda que él también es fértil. No solo eso, sino que es fértil todo el tiempo desde la pubertad hasta que se muere. Mira, un dato que siempre impacta a los hombres, si el hombre está sano y tiene buenos niveles de esperma, que cada vez es, bueno, ese es otro tema, creo, cada vez está peor eso, pero bueno, produce 1000 espermatozoides por segundo. 1000 espermatozoides por segundo produce un hombre, ¿no? Entonces la capacidad fértil de los hombres es impresionante. Y las mujeres somos las que llevamos toda la responsabilidad anticonceptiva, ¿no? Es muy poco común que el hombre tome las riendas en esto. Entonces, cuando aprenden el método sintotérmico en pareja, que no siempre lo aprenden en pareja, a veces mandan un poco a la mujer a aprenderlo y luego nada más hace el hombre lo que la mujer dice, que no es lo ideal, pero bueno, el hombre se acuerda, yo soy fértil siempre, es gracias a que la mujer no es fértil siempre, sino un pedacito nada más, que podemos tener relaciones y no llenarnos de hijos, ¿no? Que se acuerda de que tiene un rol importante en la fertilidad, en las decisiones de pareja, en la sexualidad, o sea, se vuelve muy, pues, recíproca la relación. Y yo creo que eso es bien importante. Y lo otro es que los hombres descubren que tienen a cuatro mujeres en una, ¿no? O sea, y eso te trae un bienestar a la pareja, o sea, empiezan a entender, la mujer pasa por 4 fases hormonales que son muy reales y tangibles y son tan diferentes nuestras hormonas en cada fase que nuestros deseos son diferentes, la manera en que pensamos, nuestras necesidades, cómo comunicamos, todo, somos otra mujer de una semana a otra, es increíble. Y si tú no lo sabes, pues está en chino que tu pareja lo sepa, pero cuando tú ya lo empiezas a saber y luego se lo comentas a tu pareja o tu pareja lo aprende, o sea, es que te cambia la relación de pareja completamente. Él entiende qué esperar de ti y tú sabes qué pedirle. Oye, estoy premenstrual, necesito espacio. No te lo tomes a mal, no te odio, no es que no te soporte, te sigo amando, pero necesito espacio porque las mujeres premenstruales necesitamos un poco de respiro y espacio. Ah, sí, súper bien, o sea, tómate tu espacio. O sea, cambia muchísimo la relación de pareja. Yo cuando le comenté a mi pareja del método sintotérmico, así a su cabeza llegó el método del ritmo, porque aparte tuvo un amigo que lo practicó y pues salió que se embarazó su novia y yo, no, es lo mismo. De hecho, aquí me gustaría que compartieras
porcentaje de efectividad, que fue así de lo primero que le dije. Mira, cuando el método es bien aprendido y bien utilizado, puede llegar a ser 99.6% efectivo. 99.6% efectivo quiere decir que en un año, 100 parejas que estén usando este método, menos de media pareja se embarazó usando este método. O sea, básicamente en un año no hubo un embarazo, ¿no? Está ahí arriba, al mismo nivel de un dispositivo intrauterino de cobre, de los métodos hormonales que tienden a ser los más altos, ¿no? Entonces la efectividad es muy, muy alta. ¿Cuál es la diferencia? Y es una diferencia bien importante. Que estos métodos te ponen toda la responsabilidad en tus manos. Cuando una mujer va, y entre más responsabilidad te dé el método, más hay espacio para el error, ¿no? Entonces, cuando una mujer va a que le inserten un dispositivo, un DIU, ¿no? Pues, ¿qué tiene que hacer? Nada, aparecer en la cita, le ponen su DIU, que se acuerde, algunos le van a decir 5 años, 10 años te va a durar, dependiendo del aparatito, vuelve en esa fecha, pues fijarse que su útero no lo expulse, no pasa muy seguido, pero puede pasar, y listo, o sea, tú no tienes nada que hacer realmente. Entonces, el método por eso también es tan efectivo, porque no hay tanta falla de usuarios y no hay nada que tú tengas que hacer. Ya si tú empiezas a usar, por ejemplo, pastilla, no, pues ahí ya empieza a haber más falla de usuario porque, ay, no me acordé de tomármela, me tomo 2 hoy, y como que uno empieza a hacer ahí sus cuellitos y se me olvidó. O un condón, pues mucho más. Se puso la talla que no era, usaron un condón viejo, usaron lubricante que no corresponde porque rompe el condón, o sea, se lo pusieron muy tarde, o sea, te fijas, entre más responsabilidad te da, más hay espacio para el error. Entonces, por eso el método sintotérmico puede llegar a ser súper efectivo, pero la clave está en, uno, aprenderlo bien, que yo creo que ahí es donde a la gente le pesa, porque la gente quiere un método rápido. Fui, el médico me dio pastillas, me las empecé a tomar. Y el sintotérmico es, voy a tomar clases, voy a aprender cómo funcionan las hormonas, voy a aprender cómo observar mi moco cervical, voy a aprender a graficar, voy a aprender unas reglas, las tengo que seguir. Entonces requiere de tu parte más. Oye, ¿es súper difícil? No, no es súper difícil, si no, no habría cada vez más mujeres usándolo. Pero la realidad es que uno tiene que estar consciente de que mira, yo digo, te vas a hacer adulto con esto, ¿qué es lo que es un adulto? Es una persona responsable, ¿no? De sí misma. Con esto te hace responsable de tu fertilidad y de tu sexualidad y de tu ciclo menstrual. Entonces, para mí es, ¿cómo decir? Se oye como que es una parte negativa que te pone tanta responsabilidad. Uno podría decir que negativo es algo no bueno del método, pero para mí de hecho es la fortaleza más grande, porque es cuando tienes esa responsabilidad es que te vuelves dueña de ti misma, te vuelves dueña de tu ciclo. Por eso uno de mis programas donde lo enseño se llama Soberana, porque te vuelves soberana de tu ciclo, vuelves a ser dueña de esto y dejas de darle el poder a una app, a la pastillita, a la té de cobre que me pusieron. O sea, ahora eres tú y tu cuerpo. Entonces, sí, requiere responsabilidad, pero el regalo que te da a cambio es enorme y es que eres dueña de ti mismo y a mí me parece increíble. Totalmente. Oye, y hablando de aplicaciones, ¿hay aplicaciones que sí se puedan utilizar a la par de haberlo como aprendido? Claro, porque la diferencia está en que las aplicaciones creadas para el método sintotérmico son como si fuera un gráfico de papel digital. Entonces no te hacen ningún tipo de predicción, ni no te dicen, oye, estás fértil, sino es un lugar donde tú vas poniendo tus datos y tú misma los interpretas. Si la app está interpretando por ti, no es una buena app. O sea, las buenas apps del sintotérmico es una manera digital de llevar tu papel. Ay, me encanta, Elena, me encanta. Yo podría hablar horas de este tema. Oye, Elena, y para quienes estén como con esta cosquillita de quiero empezar a, ya sea a conocer o a practicarlo, ¿por dónde dirías que así es lo ideal para empezar y empezar a conectar con el cuerpo? Yo lo que sugiero es aprender un poquitito más del método para ver si es un buen método para ti, porque como les comentaba, o sea, hay un proceso de aprendizaje de estos métodos, ¿no? O sea, nos vamos a meter probablemente a aprender con alguna educadora, vamos a tomar un programa, ¿no? Uno dice, hay un cursito, no es un cursito, es un programa, entonces son varios meses, o sea, entonces uno tiene que estar segura de que esto es para mí. Yo, por ejemplo, tengo en mi aula virtual una charla introductoria que es gratuita,
Entonces, luego les puedo dejar el link por si a alguien le interesa. Tú te metes, dura, no sé, media hora y les explico con más detalle lo que estuvimos hablando hoy de cómo funcionan las hormonas y por qué las hormonas nos pueden hablar. Y qué involucra día a día llevar este método para que alguien diga, ¿sabes qué? Sí, sí es para mí, o digan, ¿sabes qué? O sea, es que no, no es para mí en este momento, o no me interesa, ¿no? Para mí ese es el primer paso, ¿no? Meterte un poquito más a ver de qué se trata el método. Si ya decidiste, sí, esto es para mí, lo que yo más recomiendo es aprender con una educadora, porque te van a surgir un montón de dudas sobre cómo funciona el ciclo, sobre, oye, es que este moco sí es, no es, que estoy viendo, ¿sabes? Hay un montón de cosas, no nos han enseñado nada, entonces tenemos que aprender a diferenciar un flujo vaginal de un moco cervical, del fluido de excitación sexual. Entonces hay como un montón de cosas en las que necesitamos que nos tomen de la mano por un ratito del camino, ¿no? Y luego ya que estoy lista, quedo libre, ¿no? Y soberana. Entonces yo recomiendo mucho buscar una educadora, tomar un programa con ella para aprenderlo bien, porque ahí está la clave para un 99.6% de efectividad, haberlo aprendido bien. Yo sé que hay quien no quiere ese camino o no quiere invertir el dinero y entonces empiezan como a leer por aquí y por allá, pero desgraciadamente eso no es aprender bien y luego vemos embarazos no planeados. Y luego esas personas dicen, me embaracé con el cinto térmico, no funciona, pero es que no lo aprendiste bien. Entonces, para mí esa es una parte bien importante. Ahí en mi podcast yo tengo un episodio donde te doy unas claves de cómo elegir una educadora, porque pues sabemos cada vez más educadoras de esto y hay que elegir a alguien con que nos sintamos como en cercanía, que yo digo, porque vamos a hablar de cosas íntimas, ¿no? Vamos a hablar de sangre menstrual, de moco cervical, de relaciones sexuales, entonces me tengo que sentir como en sintonía con ella, ¿no? Entonces elegir bien, pero trabajar con alguien que sea experto en eso. Oye, ¿y no nos has compartido el nombre de tu podcast? Mi podcast se llama Ovulando con Elena, lo encuentran ahí en casi todas las plataformas principales. Hablo mucho del método sintotérmico, algunos de los episodios son específicos para gente que ya usa el método, y muchas otras cosas que no son específicas del método, sino del ciclo, de menstruar, hablo de la sangre menstrual, de las fases, de cómo cambiamos. Entonces yo creo que cualquier mujer puede encontrar, hombres también, información por ahí que les sea útil, ¿no? Para convivir con el ciclo menstrual. Oye, nada más última, así me surge una duda, porque ya estamos a tope del tiempo. ¿Solo recibes mujeres que son heterosexuales o también? No, no. Yo he trabajado, por ejemplo, ha sido interesante para mí acompañar parejas de lesbianas que quieren una inseminación y que están buscando una inseminación casera, ¿no? Y entonces, porque hay inseminación donde te dan pastillas para provocar la ovulación y todo eso, ¿no? Pero hay quien busca una inseminación casera y quieren conocer el momento exacto de eso. Pues no son los casos más comunes que llegan conmigo, pero por supuesto que llegan y son bastante interesantes de acompañar también. Ok, muy bien. Ay, muchísimas gracias, Elena, pero antes de que te nos vayas, queríamos hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Si mi cuerpo me hablara hoy, me diría que estoy en el día 5 del ciclo. Es un momento en el que si no tenemos cuidado, como que ya sentimos que salimos de la menstruación y vamos a querer salir corriendo, pero mi cuerpo me dice que hay que ir despacito, ¿no? Que hay que salir de esa cueva como poquito a poquito, con pasos firmes. Entonces, es en este momento del ciclo donde generalmente, si nos mantenemos un poquito tranquilitas, podemos recibir mucha sabiduría, mucha inteligencia del propio cuerpo, pero si nos lanzamos a seguir corriendo, nos vamos a perder de eso. Entonces me dice, tranquila aún, ya habrá tiempo para correr, vamos a escuchar un poquito. Ay, me encanta, me encanta. Y bueno, de hecho vamos a dejar en las notas del episodio la plática que nos compartes. La ponemos el link en las notas para quien quiera saber, escuchar tu plática y saber si es para, pues para ellas este tipo de métodos, que también está lo que mencionábamos al inicio cuando te presentábamos, ¿no? De sintotérmicas en red, que yo creo que ahí también encuentran más certificadas, más instructoras certificadas. Pero bueno, si nos quieres compartir tus redes sociales, que yo les súper recomiendo los memes de Elena, a mí me encantan, cada vez que los veo me muero de la risa y es como si
Totalmente. Entonces, si nos puedes compartir tus redes sociales, tu página web, que igual estará en las notas, pero si nos puedes Me compartir. encuentran en Instagram en Método Sintotérmico, así sencillito, fácil de encontrarme. Generalmente ahí es por donde más publico cosas. En Facebook tengo una página, Método Sintotérmico, Bienestar Menstrual y Fertilidad Natural. Bueno, en mi podcast, como ya les comenté, y mi sitio web es tienda.metodosintotérmico.com. Ahí van a encontrar un montón de cursos y de programas que tengo relacionados no solo al método, sino al ciclo en general. Ay, muchísimas gracias, Elena. De verdad que, pues sí, tu episodio nos enriquece muchísimo para saber que el cuerpo les habla. Así que te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ay, mil gracias por invitarme, me encantó estar aquí. Ay, muchísimas gracias, Elena, y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.